Hola, buenas, soy Javier Lapina, bienvenido a mi canal. En el vídeo de hoy te voy a traer, para mí, la novedad más importante que trae AutoCAD 2027. Bueno, y no es el 2027, es la novedad más importante en décadas de Autodesk con respecto a cómo vamos a trabajar a partir de ahora con nuestros softwares. Se trata de Autodesk Assistant. Esto me dirás, oye, esto ya existía en el 2025 y en el 2026. Sí, vale, perfecto, ya existía, pero era solo un quiero y no puedo, era solo una ayuda, te mandaba a sitios de ayuda o te mostraba un vídeo. Ahora no, ahora lo que hay detrás de este Autodesk Assistant es un LLM. ¿Qué es esto? Pues una IA, y te voy a enseñar cómo exprimirla al máximo. Vamos a ver cómo se hace. Bien, pues estamos ya dentro de AutoCAD 2027. Yo la instalación que he hecho es la típica desde la página de Autodesk. Me lo he instalado, eso sí, en inglés. Me gusta instalármelos en inglés y luego me meto el paquete de lenguaje en español. Una vez dentro, te lo configuras como siempre, como tú quieras, y vamos a ir a la novedad, ya te he dicho en la entrada, que vamos a ver solo una novedad. Para mí es la más importante. Las demás son como siempre, pequeñas novedades, pero esta, la que vamos a ver ahora, es lo más grande que ha hecho Autodesk desde las referencias externas. Yo creo que no ha habido otra cosa más grande, y esto, ya te digo, va a marcar un punto de inflexión en la forma en la que trabajamos con nuestros DWGs. Para cargar el Autodesk Assistant, nos venimos aquí arriba a la derecha, al lado de la interrogación donde está la ayuda, y lo cliqueamos. Y nos va a aparecer en pantalla una barra de herramientas, que es esta de aquí, ¿vale? Esta barra de herramientas es típica barra de herramientas de Autodesk. La podemos mover, hacer más grande, más pequeña, anclar a un lado, anclar a otro, ¿vale? Yo la voy a dejar anclada al lado derecho, me pongo encima, botón de la derecha, tiene que estar activada esta casilla de permitir anclaje y la voy a anclar al lado derecho. Le voy a quitar para que no se cierre, ¿vale? Porque cada vez que pasas por encima se abre y si no, si te quitas se cierra. Tienes una opción aquí en esta pestañita de aquí, ocultar automáticamente, la cliqueamos y ya siempre se va a quedar activada. Yo para esta prueba, como lo vamos a tener todo el rato en pantalla, la voy a dejar activada. Bien, vamos a repasar los distintos menús que tiene esta paleta de herramientas. El primero del todo, en la primera, donde pone chat, aquí es el chat normal y corriente, como si estuviéramos en cualquier IA, como puede ser ChatGPT o Gemini. Tienes aquí un cuadro de diálogo y aquí abajo para ponerle los prompts y darle al enter para que la IA te conteste. Luego aquí arriba tenemos 4 menús. El primero, ya te digo, es el chat. Si nos quedamos quietos nos dice qué es cada cosa. El siguiente es una biblioteca de indicadores. Todos los prompts que vayamos poniendo, yo le puedo decir a ese prompt que me los guarde, ¿vale? Si es una cosa que voy a utilizar mucho, pues lo puedo guardar. Y si me voy aquí a la biblioteca de indicadores, lo tendría aquí. Luego haremos uno de prueba. El siguiente es el historial de chats que hemos tenido con la IA. Ahora mismo está vacío porque no he hecho ninguno. Y luego aquí tenemos una configuración que solo viene una pestaña. Esta pestañita es, aunque nos viene en inglés, bueno, tampoco pasa nada. Hay que decir que la IA, si tú le hablas en español, te va a contestar en español, pero por defecto te viene en inglés, ¿vale? Entonces aquí esta pestañita significa que dice que si quieres tener acceso a las futuras actualizaciones que vayan teniendo, que en cualquier momento pues las pueden ir metiendo. Pues si la tienes activada, si van cambiando la IA y van metiendo más cosas, tú automáticamente, si la tienes activada, te saldrán y te funcionarán. Luego por aquí arriba tenemos una vista preliminar técnica. Esto es pues más o menos lo que puede hacer la IA. Y luego tenemos un más, que es para hacer un chat nuevo. Si tenemos un chat aquí con ciertas cosas ya muy largo y queremos cambiar, pues pinchamos aquí. Es como ChatGPT. Pinchamos aquí y te dice, oye, ¿quieres que cerrar esta conversación? Sí, entendido, ¿vale? Y te abre una nueva. Bueno, pues vamos a empezar a darle caña. Yo le voy a hacer ya la primera pregunta. Le he dicho, dime cuáles son tus capacidades reales con el WG. A ver qué es lo que puede hacer. Vamos a mandárselo y a ver qué nos contesta. Hay veces que tarda un poquito porque yo creo que a lo mejor todavía Autodesk pues está mirando la cantidad de servidores que tiene que poner para su IA, porque esto claro está en la nube, entonces dependiendo de la cantidad de gente que haya mandando peticiones o lo que esté haciendo en ese momento, pues estará más saturada o menos saturada. Pero ya te digo, yo las pruebas que he estado haciendo, es verdad que se le nota todavía un poquito lenta, pero lenta a lo que yo estoy acostumbrado, pero que me imagino que al público normal y corriente que no está acostumbrado a hacer IA, le va a parecer bastante rápido. Entonces, le hemos dicho, oye, ¿cuáles son tus capacidades reales
con este DWG? Bueno, pues nos contesta y nos dice, oye, pues mira, mis capacidades es de consulta y análisis, consulta de entidades, análisis avanzado, capacidad de visualización, manejo del Canvas, manejo de espacios. El Canvas es para que te lo dé todo ordenado como lo está dando, o incluso poderle pedir tablas. Reportes estructurados, limitaciones importantes, solo lectura, no puedo modificar el contenido del WG, no puedo crear nuevos objetos, no puedo editar, no puedo guardar, ¿vale? No nos pongamos nerviosos, tiene muchas limitaciones, muchísimas, pero os voy a enseñar una forma de saltarlas, ¿vale? O sea, no saltarlas realmente, pero la vamos a saltar con código, haciendo código LIS, ya lo veremos, vamos a ir poco a poco. Entonces, ¿qué más cosas puede decir? Dependencias del sistema, y luego nos da unos casos de usos. Pues bueno, puede hacer análisis de documentación, auditorías estándar, inventario, verificación de cumplimiento de normas, reportes detallados, vale, todo esto. Os voy a dejar la lista de prompts que yo le voy a ir metiendo, os la dejaré en el vídeo para que vosotros lo pongáis, os saldrá más o menos lo mismo que a mí, lo podréis ir viendo con calma y con tranquilidad, ¿vale? Y ahora vamos a ir un poquito más allá, vamos a decirle otro nuevo prompt y le voy a decir, dame una tabla exactamente con lo que puedes hacer. Vamos a ver qué nos reporta. Vamos a darle al Enter, que lo piense y a ver qué nos dice. Vale, tabla de capacidades exactas para el DWG. Capacidades de consulta, ¿veis? Aquí esto es lo que era el tipo Canvas, ¿vale? Que nos lo da todo estructurado en tablas. Esto me gusta porque está muy bien. Además te viene la pestañita de copiar y pegar, que para ciertas consultas que podamos hacer nos va a venir de lujo. O sea, esas consultas luego las iremos viendo a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, ¿qué funciones tiene? Bueno, pues mira, puede descubrir tipos de objeto, nos da una descripción y un ejemplo de uso, que esto está muy bien. ¿Qué tipos, por ejemplo, en tipo de usos, qué tipos de objetos hay en este dibujo? Muéstrame todas las líneas de capa de muros. Ojo que estos ejemplos que nos da aquí van a estar condicionados, ¿vale? Ahora lo iremos viendo poco a poco, pero ya te digo que hay una barrera que a mí no me gusta nada. Me imagino que es por motivos de capacidad y de seguridad, pero solo puede seleccionar 500 elementos, o sea, eso me parece ridículo. O sea, cualquier plano un poco potente que estés trabajando, y sobre todo por mi parte, hablo por mí, que trabajo en infraestructuras, que cualquier plano tiene a lo mejor 5, 20.000, 60.000 elementos, que solo pueda seleccionar a la vez 500, me parece un poco absurdo. Pero ojo, seleccionar, ¿vale? No significa que no me pueda dar un reporte de los 60.000. Sí me lo da, pero si yo quiero seleccionar para tratar todos los elementos, por ejemplo, si yo le quiero decir, seleccióname todas las polilíneas que sean de longitud menor de 60 metros, si hay 150.000, solo me va a seleccionar 500, ¿vale? Entonces eso es un impedimento jodido, pero voy a enseñar con código cómo lo podemos saltar. Y por aquí pues nos sigue dando más cosas, capacidades de navegación, capacidades de análisis, tipos de objetos soportados, capacidades de reporte y, ojo, aquí viene lo importante, lo que no puedo hacer, pues no puedo modificar objetos existentes, no puedo crear nuevos, no puedo guardar el archivo, editar propiedades de capas, cambiar estilos o configuraciones, trabajar sin AutoCAD abierto. O sea, bueno, eso es lógico, si no tiene AutoCAD no lo va a poder hacer. Pero tiene muchas restricciones. Y luego una que a mí como desarrollador de código, programas, aunque no sea programador, me gusta, ya lo sabéis, tiene una que esto funciona con un MCP, ¿vale? Un MCP es como un programita interno que tiene ciertos comandos que yo le digo, oye, conéctate a este comando de ese MCP y haz esto, ¿vale? O sea, cada comando está predefinido y yo desde una API me puedo conectar a esos comandos para poder trabajar con ello. Bueno, pues con este MCP no se puede hacer. Y eso es otro hándicap también a tener en cuenta. Lo tienen cerrado, o sea, vive en su burbuja. No puedo acceder desde fuera a ese MCP, con lo cual no puedo trabajar. Tengo que generarme uno mío propio para poder hacerlo. O sea que la IA está muy bien, pero está, como si dijésemos, capada. Venga, vamos a darle más caña y le voy a decir, oye, ¿cuáles son tus restricciones reales? A ver, vale, le voy a mandar cuáles son tus restricciones o cosas que no puedes hacer. Venga, a ver si nos contesta más gráficamente con todo lo que no puede hacer. Bueno, pues aquí nos está dando la tabla, dice restricciones y limitaciones completas, restricciones de modificación. No puedo editar geometría, crear objetos, lo que hemos dicho antes, modificar propiedades, eliminar elementos, mover, copiar, rotar, cambiar capas, editar estilos, guardar comandos, o sea,
todo lo que tenga que ver con hacer algo con el dibujo, olvidaros que no se puede hacer. Entonces, lo que decía antes, es una IA, pero está súper capada. O sea, para extraer información del dibujo, genial, perfecta, ok, pero para modificar o crear cosas nuevas en el dibujo, olvídate, no vale. A ver qué más cositas tiene por aquí. Luego, restricciones de tipos de objeto. Objetos de Civil 3D. Claro, es AutoCAD, no te lo va a hacer. Objetos MEP, objetos 3D complejos, objetos de otras aplicaciones, algunos objetos especiales. Luego, no puedo ejecutar comandos de AutoCAD, no puedo ejecutar macros, configuraciones, ploteo, importar, exportar, restricciones de datos solo de lectura, sin persistencia, límites de consultas. Hay límites de consultas en la cantidad de objetos que puedo procesar, lo que os he dicho antes, no puedo hacer más de 500, seleccionar 500 objetos a la vez. Luego, restricciones de espacios de trabajo, los viewports, objetos bloqueados, referencias externas, objetos congelados. O sea, ya os digo, ir poniendo los prompts e ir estudiando tranquilamente todo lo que no puede hacer, porque la fila de lo que no puede hacer es gorda. Pero ya os digo, tranquilos, que luego vamos a ir viendo cómo nos podemos saltar eso haciendo código LIS. Venga, vamos a preguntarle un poquito más de cosas. A ver, le voy a decir que con cuántos objetos puedes trabajar a la vez, ya que me esté diciendo que con no sé cuántos no se puede, aunque ya lo he dicho yo, son 500, pero bueno, nos sigue, habéis visto que nos sigue dando tablas. La primera vez que le dije, dame una tabla, y a partir de ahí nos está dando tablas. O sea, esto sí me gusta, que tenga una memoria persistente, ¿vale? Entonces se vaya acordando de lo que le hemos ido hablando para que me lo siga dando. Esto mola. Bueno, pues aquí me dice, a ver, mira, límites de capacidades para objetos WGS. Operaciones, consulta simple, 200 objetos. Consulta por paginación, hasta 1000 objetos. Comparación con plantillas, 500 objetos de diferentes tipos, múltiples y simultáneos. O sea, luego al final ya te digo, tiene demasiadas cosas que no se pueden hacer. Primera consulta de 200, segunda consulta de 200, tercera de 0 a 200, de 200 a 200, esto no lo entiendo muy bien. Luego tiene otra que puedes hacer de 400. La verdad es que tengo que mirarla con más calma, porque hay muchas cosas que realmente no entiendo de lo que me está diciendo. Pero vamos, nos da a entender que tiene muchas limitaciones a la hora de trabajar con gran cantidad de objetos. ¿Veis? Aquí además lo pone por dibujo mediano, dibujo grande, tipos de cantidad y múltiples consultas, requiere de estrategia, de paginación. O sea, contra mayor sea el dibujo, más le va a costar darnos la información, y además seguramente tardará muchísimo más. Luego, señales de límites alcanzados. Tiene si hay muchos más disponibles, respuesta lenta si el sistema bajo presión, reduce el scope de consulta, resultados truncados, errores de memoria. Bueno, esto la verdad es que ya te digo, tiene todavía muchísimas restricciones. Dice, aquí te viene un qué hacer y qué no hacer. El que puedes hacer es especificar campos, usar filtros específicos, paginar resultados, y lo que tienes que evitar, pues consultar tipos de todos los campos sin necesidad. Nos ha jodido, si no quieres hacer algo, pues no lo haces. Consultar filtros de dibujo demasiado grandes, pero ya es que muchas veces no es que quiera o no quiera, es que si tengo un dibujo con 300 bloques de un tipo, 400 de otro, y al final en total me suman 5600 y los tengo que auditar, pues lo tengo que hacer. O sea, sea mucho o sea poco, o sea, pero ya os digo, tiene todavía demasiadas restricciones. Yo espero que poco a poco esto sea, como es la primera que sacan, vayan puliéndolo y vayan dándole un poquito, nos vayan dando a nosotros un poquito más de libertad en el manejo. Pero bueno, ahora veremos después, cuando sigamos avanzando, cómo nos podemos saltar un poquito esto. Y ya veis aquí, por ejemplo, un ejemplo práctico de dibujo de 25.000 objetos, pues lo que te puede hacer y lo que no te puede hacer. Pero ya os digo, os dejaré los prompts para que lo vayáis haciendo poco a poco y vayáis sacando vuestros listados y vayáis viendo lo que puede hacer. Vamos a seguir preguntándole. Ahora le voy a decir que si tiene un límite de comandos, ¿vale? A ver qué comandos tiene, si puede hacer todos, no puede, o qué es lo que puede hacer internamente. Entonces nos está diciendo límite de comandos y operaciones, límites de conversación, ¿vale? Comandos por mensaje sin límites específicos. O sea, podemos mandarle, según dice aquí la IA, toda la cantidad de mensajes que queramos. Reintentos por error. Si al tercer intento que te da error,
pues ahí lo para. Herramientas por lotes simultáneas. Puedo combinar varias consultas en una sola llamada. Eso está muy bien. Esto significa que tú le puedes decir, oye, seleccióname las polilíneas que estén en la capa X y que tengan una longitud mayor o menor de X. O sea, significa esas combinaciones que puedo hacer. Que esto me parece muy bien para auditar o para sacar reportes. Luego, herramientas por lotes, lo que habíamos dicho. Duración de la conversación sin límite técnico, ¿vale? Esto está muy, muy, muy bien. Más cositas por aquí, límites de rendimiento, consultas de 10 a 15 mensajes, después el rendimiento puede degradarse. Bueno, esto siempre está el truco de siempre. Si ves que el chat se hace muy largo, esto es como ChatGPT o Gemini. Si ves que el chat se hace muy largo, lo mejor es hacer uno nuevo o cierras sesión de AutoCAD, vuelves a abrir y empiezas de cero, ¿vale? Bueno, pues aquí tiene más limitaciones, ya os digo. Ir leyéndolas vosotros poco a poco, porque aquí es lo que quería decir al principio antes de empezar, pues es exprimirlo un poquito para que veáis cómo podemos consultar todo lo que se puede hacer y lo que no, y luego ya una vez que sepamos, pues intentar solucionar lo que no nos dé la IA por defecto, como lo podemos hacer de otra forma. Y ya para cerrar este bloque, pues le voy a decir que cuántas consultas puedo hacer. A ver si me dice, oye, pues puedes hacer X consultas, o a partir de aquí, a ver lo que nos dice. Bien, nos está escribiendo aquí, límites de consultas detalladas, no hay un límite fijo de consultas por conversación. Eso me parece estupendo, como lo que ha dicho antes más o menos. Y luego, pues aquí nos decía, sí, es prácticamente lo mismo, 10-15 consultas por consultas complejas, luego nos viene consultas simples, impacto de rendimiento bajo, si hago consultas de 10 a 15 con filtros, pues es medio, si hago consultas de niveles de 5 a 10, alto, y comparación con plantillas, ¿vale? Porque también puede comparar, me parece que entre WGs, entre 1 a 3, porque es un nivel muy alto. El desgaste de datos hacia arriba y hacia abajo, o sea, todo lo que va a salir de mi PC a la nube, al LLM, y de vuelta los tokens de salida de la IA hacia mi ordenador, pues va a haber un tráfico muy gordo. Entonces, lo que os decía al principio, esto es gratuito, en principio, si tienes tu cuenta de AutoCAD, de Autodesk, en principio esto es gratis. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo va a utilizar toda la gente, y en función de la capacidad que tenga el servidor, pues irá mejor o peor, y dependiendo de la cantidad de gente, pues nos dará más respuestas o menos respuestas, o nos dará errores. Entonces, nos da aquí una retaila de lo que es un dibujo, una auditoría, de un montón de cosas, ¿vale? Pues yo creo que con todos estos prompts vosotros ya los podéis ir viendo tranquilamente, os vais sacando vuestros listaditos en tablas, como queráis, y ya podéis haceros una idea de lo que puede hacer la IA y de lo que no puede hacer. Ahora vamos a ir viendo ejemplos prácticos. Le voy a decir, por ejemplo, selecciona todas las polilíneas. Nos va a decir el error que tiene. Bueno, no el error, la restricción que tiene. Bueno, aquí está haciendo sus historias, está mandando las peticiones, está de vuelta y nos ha dicho, oye, mira, perfecto, he encontrado 4.800 polilíneas en tu dibujo, ahora voy a seleccionarlas todas. Como son muchas, voy a utilizar un filtro para seleccionarlas de manera eficiente, pero aún así me está diciendo propiedades. Total de polilíneas encontradas, 4.800. Polilíneas seleccionadas, 500. Primera tanda. O sea, no puede seleccionar más de 500, aunque él sabe que hay 4.800, ¿vale? Entonces, es lo que decíamos. Tiene unas restricciones y si veis aquí, de hecho, en pantalla se ve que están seleccionadas. Si nos venimos al cuadro de propiedades, aquí tenemos las 500 seleccionadas, pero faltaría el resto. Entonces, esto realmente, pues a mí, sinceramente, no me vale absolutamente para nada. Que yo te diga que selecciones todas las polilíneas X o en la capa tal y que solo me des 500, pues chico, es un quiero y no puedo. Venga, vamos a seguir siguiéndole, vamos a darle un poquito más de caña, vamos a seguir con las polilíneas y ahora le voy a decir, vale, pues no me las puedes seleccionar, vale, pues bueno, quiero la longitud total de todas las polilíneas, vamos a mandárselo, aquí siguen las 500 seleccionadas, le voy a dar a escape para dejar de seleccionarlas. Esto yo creo que es indistintamente, o sea, él trabaja independientemente de lo que haya seleccionado en pantalla o no, ¿vale? Entonces aquí ya nos está respondiendo. Te voy a calcular la suma total de todas las polilíneas de tu dibujo. Hay 4.800, patatín patatán, y aquí me lo está dando además, mira, sin yo pedirle absolutamente nada,
esto mola, no le he dicho nada, simplemente dame la longitud de la suma total de todas las polilíneas. Me está diciendo las polilíneas que hay en cada tipo de instalación por capas, aunque me las está sumando, no sé lo que está haciendo, porque me está dando alumbrado, vale, es porque debe haber distintos tipos de polilíneas, ¿vale? Puede haber polilíneas gruesas, polilíneas 3D y polilíneas LW Polyline. Entonces yo creo que lo está haciendo así, las está sacando por cada tipo de elemento, me está dando un listado y en la capa que están, y luego aquí me lo está sumando todo. O sea, la verdad es que esto me gusta, me mola mucho que simplemente dándole una instrucción me haya detallado todo esto. Y luego aquí al final me dice la suma total de todas las longitudes de las polilíneas son 635.000,28. Ojo, importante, mirar lo que pone aquí abajo. Las respuestas generadas por IA pueden ser incompletas o incorrectas. Revise los resultados antes de usarlos. Ojo, esto es muy importante. Las IAs se confunden. No hay que tomarse al pie de la letra todos los datos. Yo le doy un voto de fe. Me imagino que estará bien, pero yo las primeras veces cuando vaya a tirar de esta IA en tema de reportes o de informes que me tenga que sacar con longitudes, áreas, metros cuadrados, etcétera, etcétera, lo compararé con mis programas, los sacaré y los compararé para ver si funciona bien, no funciona bien, me puedo fiar, qué porcentaje de error tiene o qué porcentaje de aciertos, fallos, para echarme un ojo y saber realmente por dónde ando, ¿vale? Esto es muy importante. Las IAs hay veces que se confunden. Bien, vamos a seguirle poniéndole a prueba. Yo en este dibujo tengo polilíneas, tengo regiones, sombreados, tengo un montón de cosas, ¿vale? Entonces ahora le voy a decir que me dé el área, que me dé la suma de los áreas de todos los elementos que sean región. Venga, vamos a darle y a ver cómo se comporta. La verdad es que seguimos en el mismo chat, sigue contestando bastante rápido. Me gusta que sea además que te esté explicando lo que está haciendo, ¿veis? Aquí me dice ejecuta esto, perfecto, ahora voy a consultar las otras. O sea, se nota que es un poco thinking, o sea, está pensando lo que hace, no va directamente al grano y ya está, no, le das una orden, se hace sus mini tareas y las va cumpliendo. Bien, pues aquí tenemos los resultados. Dice cálculo del área total de todas las regiones, patrón, todas las regiones son de un área tal, el perímetro constante es tal, están en la región en la 00 media tensión, o sea que me lo está dando, me está haciendo lo de antes, me está dando un listado, un reporte, no solo del área, sino de dónde están, en qué capa están, cuántas hay, si son iguales. O sea, esto la verdad es que me gusta. Dice que todas las regiones son 1446, son 1.700.000 y pico mil no sé cuántos, el área individual constante es 696, el perímetro individual constante es tanto y la capa media tensión. Y al final del todo aquí nos dice, oye, pues tienes también polilíneas, que no se lo hemos pedido, pero me lo está dando con su longitud, y las áreas. Y por aquí debajo me estará dando, aquí está, la suma total de las áreas en las regiones de tanto. Bueno, pues no está mal y además va un paso más allá de lo que yo le pido. Habrá veces que a lo mejor no me interese, pero otras, oye, pues si te pido una cosa y me das dos al cambio de una, pues bienvenido sea. Vamos a seguir poniendo la prueba ahora con un caso un poco más raro, ¿vale? Porque yo por ahí en los listados que he visto con las cosas que trabaja, no trabaja con todas las entidades que tiene AutoCAD. Vamos a verlo. Le voy a decir más o menos lo mismo de las áreas, pero ahora que me saque con los M-Polygon, ¿vale? A ver si lo funciona. Ya te digo que me parece que no, porque por ahí he visto un listado y no puede sacar extraer datos de todos los elementos nativos que tiene AutoCAD. Vale, entonces por aquí me dice, oye, todas las regiones representan áreas de media tensión, voy a buscar los elementos de tipo de M-Polygon por aquí, primero necesito verificar lo que decíamos, está haciéndose sus propias tareas, está intentando hacerlo, perfecto, he encontrado elementos hatch, pero yo no le he pedido elementos hatch, por aquí me sigue dando cosas, resultado final. Sigue haciendo cosas, me está hablando de hatch, que yo no le he pedido hatch en ningún momento. Me está dando polilíneas, regiones y M-Polygon. Ah, los hatch M-Polygon, pero no los polígon, ojo. Dice, la suma total de todos los elementos hatch equivalen a M-Polygon. Aquí ya me está diciendo cosas raras, ¿vale? Yo te he pedido el M-Polygon, no los hatch. Que haya muchos polígonos que tengan un hatch, me parece estupendo, pero yo no te he pedido los hatch, te he pedido los M-Polygon, ¿vale? Entonces, ojo con los resultados que da, que muchas veces
no es que tenga alucinaciones, pero intenta, las IA siempre nos intentan complacer, ¿vale? Entonces siempre te intentan dar lo que pides. Y si no tienen exactamente lo que tú has pedido, pues se van a buscar las mañas para intentar dar algo de lo que sea parecido a lo que tú has pedido, ¿vale? Pero yo te he pedido mPolygon, no los hatch. Entonces, ojito con lo que pedimos, revisar las cosas, sacar, si veis, a ver un listado de exactamente con todos los elementos que puede trabajar o no, porque yo te digo, me da que con todos no trabaja. Venga, vamos a ir ahora un poquito más allá. Ahora le vamos a decir, ya hemos visto que hay cosas que no puede hacer, que tiene sus restricciones y sus limitaciones, pues vamos a ver ahora qué pasa si yo le digo, oye, ¿puedes hacer código LIS? Venga, vamos a verlo. Y ya os digo que la respuesta va a ser sí. Entonces, vamos a ver qué nos está diciendo por aquí. No puedo generar código LIS. Esta capacidad no está disponible para mis herramientas. La limitación del código, me dice que no puede, que no puede, que no puede, que no puede. Aunque no puedo. A ver, o sea, dice, ¿cómo puedo ayudarte ahora? Aunque no puedo crear LIS, puedo analizar tu dibujo, extraer datos específicos, no sé qué, no sé cuántos. Vamos, bueno, vamos a pedirle que nos haga un código LIS. Dice que no puede, pero vamos a pedírselo. Venga, le voy a pegar aquí un prompt, le voy a decir, dame un código que seleccione todos los mPolygons, me dé el número total y la suma de sus áreas. Venga, a ver si nos hace el código LIS. Aunque dice que no puede, pero no te creo. No te creo que me está diciendo que no. Yo todas las pruebas que estaba haciendo me ha dado el código LIS. ¿Lo han capado ya? Vamos a cerrar y vamos a entrar. No voy a cortar el vídeo. Voy a cerrar el chat, voy a abrir uno nuevo. Entendido, voy a cerrar aquí, voy a volver a abrir el chat y le voy a pegar el mismo prompt, a ver si me hace el código LIS. Venga, dame un código LIS que seleccione todos los mPolygons. No te creo. O sea, han capado el hacer los LIS. Voy a cerrar el plano y voy a volver a entrar. Plano de nuevo abierto. Vuelvo a pegarle el prompt. A ver si ahora funciona. Puedes generar código LIS. Yo estoy flipando, de verdad. ¿Lo dejo en directo? Sí. Puedo ayudarte con el código LIS. O sea, es crazy, es de locos. O sea, yo no sé cuánto va a durar esto, cuánto no va a durar. Si es porque la capacidad del servidor está como está, o porque se han dado cuenta los de Autodesk que esto está funcionando y lo van a capar. No tengo ni idea, pero bueno, ahora sí le voy a volver a poner que me diga que me dé el código. Pero bueno, menos mal que se ha quedado grabado, porque si no, la gente se va a pensar que estoy como una cabra. Venga, le voy a decir que me dé el código. Ahora lo está haciendo. Habéis visto antes que hemos hecho lo mismo y no funcionaba, o sea... Ojito, que a lo mejor esto lo capan y nos hace más, o no tengo ni idea, o porque estaba saturado el servidor y ha dicho, pero es que me extrañaba mucho porque ha dicho que no lo puede hacer. O sea, y ahora sí. Flipo. Vamos a ver qué nos ha dado. Menos mal que se está grabando. Bueno, me dice, aquí tienes tu código AutoLIS, selecciona todos los polígonos, cuenta cuántos hay y suma el área, ¿vale? Aquí me dice lo que tienes que hacer para ejecutarlo, ¿vale? Además está muy bien porque te viene todo el código como si fuese una IA, un ChatGPT o algo, todo perfecto para hacer un copiar. Lo voy a copiar, me voy a crear un fichero nuevo por aquí, a ver, un segundito, que me voy a crear un TXT. Nuevo fichero, un momento, que lo creamos, esto lo malo del directo. Venga, aquí tengo ya un ficherito, voy a pegar el código, a ver cómo se arranca con mPolyinfo. Venga, lo voy a guardar, voy a renombrar el fichero a extensión LIS para poder cargarlo, LSP. Vale, y lo vamos a cargar con appload. Documento nuevo de texto, lo he llamado así, dentro está el LIS, ¿vale? Le doy a cargar. Le digo que sí, cargar siempre, y lo vamos a intentar abrir, lo vamos a intentar cargar, que se llama mPolyinfo, vale. mPolyinfo, aquí tenemos el comando, venga. Vale, oye, pues mira, me lo acaba de dar y ha sido súper rápido y no ha fallado. Flipo, nos acabo de dar un código totalmente válido y aquí tenéis el resultado. Además, sin cortar el vídeo, he creado el
fichero de texto, lo he ejecutado y sin cortar el vídeo ni tener edición. Y aquí tenemos el resultado, el número de polígonos 960, área total 205.000, el área promedio tal y todos los polígonos han sido seleccionados. Aunque Autodesk decía que no, ahora que sí. Me da un código que se salta las restricciones suyas de seleccionar los 500 elementos y me genera un list perfecto que me da lo que yo quiero. Vamos a seguir dándole caña. Venga, vamos a pedirle ahora, vamos a subirle un poquito el nivel. Le voy a decir, dame un código que genera una leyenda con los nombres, los colores y los tipos de línea de todas las capas que tengo. A ver si es capaz. Vamos a darle. Crucemos los dedos. Parece que lo está haciendo, o sea, yo creo que cuando engancha lo hace, yo creo que es por tema de capacidad, porque a lo mejor esto también es muy nuevo, pero lo que me ha extrañado es que dijese que no lo hacía. Bueno, pues aquí está haciendo el código. Cuando esté el cuadradito puesto, es que todavía está trabajando, ¿vale? Una vez que se quite el cuadrado y se ponga la flechita para dar el enviar el prompt, es cuando ha terminado de hacer el código, ¿vale? Mira, ahora que ha pasado, se ha cambiado y se ha puesto la flechita. Entonces, además, mira, nos ha dado... O sea, no es que no lo haga, es que nos ha dado 2 códigos por el precio de uno. Dice, aquí tienes un código Autolist que genera la leyenda con los nombres, colores, capas. Y luego tienes una versión simplificada. Flipo, o sea, de pasar a decir que no lo hacía a darnos 2 putos códigos, tío. O sea, estoy flipándolo, es increíble. Vamos a copiar y pegar el primero. Voy a abrir el LSP donde tenía el otro, lo voy a meter en el mismo lado. A ver si está por aquí. Un momento, que lo arrastro aquí a la pantalla principal para que lo veáis todos. Lo voy a arrastrar aquí. Aquí es donde teníamos el primero que nos ha dado. No, esto no es. Estos son los prompts. Un momentito que lo abro. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Venga, aquí está. Aquí está el primer código que nos ha dado. Voy a abrir por aquí más hueco y voy a pegar el primer código. Venga, le damos aquí, copiar. Le doy a pegar. Guardo el fichero, voy a mirar cómo se ejecuta. Recordar que cuando hay para los que no sepáis código list, que voy muy rápido y no lo he contado, cuando os dan un list, ¿vale? Si tú lo editas, normalmente siempre suele estar arriba del todo o al final del todo cómo se ejecuta. Suele haber un defun C2 puntos, ¿vale? Este es el comando para ejecutar el código list, ¿vale? Y seguido del C2 puntos es el nombre cómo se debe de ejecutar el comando. Esto suele ser siempre así, ¿eh? Hay un defun C2 puntos y el nombre que viene después del C2 puntos es el cómo se ejecuta el comando. En este caso es leyenda capas. Le hemos guardado, venimos otra vez aquí al DWG, vamos a decirle appload, vamos a cargar otra vez el fichero. Están los 2 lists dentro del mismo fichero, no pasa absolutamente nada. Y hemos dicho que se llamaba... Uy, ya se me ha ido, madre mía, qué memoria tengo. Leyenda capas. Leyenda capas. Vale, ya lo tenemos aquí abajo escrito. Le damos al Enter. Y ahora me dice, designa un punto para poner la leyenda. Pues le damos un punto. Vale, y aquí me ha dado la leyenda vacía. Y encima me da errores. Me dice text, comando desconocido. Mira, lo que vamos a hacer es pegarle exactamente, ¿vale? Pues yo creo que lo está poniendo el comando en español en vez de en inglés o algo está pasando. Entonces le voy a poner, voy a copiar todo esto que me ha dado. Le digo copiar y le voy a decir aquí. Da error y reporta esto. 2 puntos y le pego lo que me acaba de dar, ¿vale? Vamos a ver si es capaz la propia IA de coger el código. Bueno, le voy a decir que es el primer código, ¿vale? Como me ha dado 2, le voy a indicar, oye, es el primer código. Y a ver si es capaz de solucionar este error con el código que ella misma me ha dado. Entonces le voy a dar error y reporta esto en el primer código que me diste. Vamos a mandárselo. Esto es totalmente en directo, no voy a cortar el vídeo, ¿vale? Me dice, oye, el error se debe a que text no existe, lo que decíamos, porque debe ser con guión bajo, porque está en castellano en vez de en inglés, lo típico de siempre, ¿vale? Pues está dándome otro nuevo código, voy a abrir mientras el código que teníamos, lo voy a borrar este de aquí, vamos a seleccionar todo el código hasta que termine de darnos el viejo, o sea, el nuevo, borro el viejo, sigue trabajando, sigue haciendo aquí el código, ¿vale? Versión alternativa, sigue creándome una versión alternativa y aquí me está diciendo por qué ha fallado y qué es lo que ha corregido. Bueno, pues voy a copiar este código otra vez, copiar, lo vamos a pegar aquí, pegar, vamos a ver cómo se llama, se sigue llamando igual, leyenda capas, voy a guardar y lo voy a volver a cargar. Appload, vamos a volver a cargarlo,
cargar, cerrar. Venga, leyenda capas. Uy, me dice que hay un error con formato incorrecto en la lista. Se está complicando esto. Hay un error. Hay un paréntesis mal. Yo creo que nos lo hemos dejado de antes, seguramente. Voy a volver a pegar. Vale. Me parece que nos hemos dejado un paréntesis. No es que la IA me haya dado el código mal. Me he dejado yo un paréntesis al copiarlo y pegarlo. ¿Vale? Voy a volver a cargarlo. Appload. Bueno, esto está bien que lo hagamos en directo así, sin cortar el vídeo, para que se vean los posibles fallos que podéis tener. ¿Veis? Perfecto, ahora ya ha cargado. Venga, vamos a decirle leyenda capas, pincha, selecciona un punto para poner la leyenda, lo voy a poner por aquí, y me sigue dando error. Bueno, por lo menos ya me ha escrito algo. Vamos a ver qué es el error que nos ha dado. Vamos a hacerlo de antes, pues le voy a copiar todo esto y se lo voy a dar. Yo creo que el problema, ya te digo, que es de inglés con español. Sigue dando error en el primer código. Reporta esto. 2 puntos. Le voy a pegar lo que acabamos de copiar del error que me está dando y se lo vuelvo a mandar. La verdad es que esto, joder, tenía que haber hecho un directo porque para estas cosas al final es mucho mejor un directo que un vídeo. Pero bueno, así se queda grabado también. Vamos a abrir otra vez el list mientras que sigue trabajando la IA. A ver dónde estás. Voy a borrar el que nos acaba de dar para copiar el nuevo. Oye, me gusta que se autocorrija. Es verdad que lo del hacer código dependiendo la IA o el lenguaje que tengan por detrás, porque eso sí que no sé qué LLM hay detrás de esta IA. Hay algunas que son muy buenas a la hora de desarrollar código, y sobre todo Tolis, que está muy trillado. Entonces hay algunas que son buenísimas y prácticamente no fallan nunca. Y hay otras que les cuesta mucho más el programar y dan estos errores. Pero bueno, al final es ensayo y error. O sea, nosotros mismos, al ser esto, bueno, gratuito, no es gratuito porque ya pagas una licencia y pagas una pasta, pero ya te dan este servicio que es un añadido a lo que estás pagando, y lo que estamos haciendo nosotros, al fin y al cabo, es enseñándole a la IA y corrigiéndola, porque lo que estamos haciéndole es corrigiéndole. Entonces vamos a pegar el nuevo código, vamos a verificar que se sigue llamando igual, leyenda capas, vamos a guardar y vamos a cargarlo. Appload, volvemos a cargar y vamos a por el tercer intento, a ver si a la tercera va la vencida. Leyenda capas, pincha el punto. Oye, pues mira, a la tercera me ha dado el tipo de línea, el nombre y en qué tipo de línea está. Nos ha costado, pero lo ha hecho. Yo creo que a las siguientes que vayamos haciendo irá mejorando. Venga, vamos a por otro. Vamos a por el último y ya cerramos el vídeo, que si no va a ser demasiado largo. Le voy a intentar complicar un poquito más. Le voy a decir, dame un código que extraiga las coordenadas de los vértices de una polilínea y me genere una tabla, ¿vale? O sea, esto ya es un nivel top de programación. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. Ya, si lo hace, o sea, cierro, me voy y que empiece a trabajarla ya por mí. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver. Aquí tienes el código Autolist que trae las coordenadas de los vértices de una polilínea y genera una tabla. Yo tengo mis dudas, sinceramente, que lo haga a la primera, porque es una cosa bastante compleja. Voy a hacer más hueco por aquí, lo voy a copiar en el mismo programa donde teníamos los otros dos, lo voy a copiar ahí. El primero ya parece que ha terminado, me sigue haciendo 2 versiones. ¡Oh, ojo! 3 versiones. Flipo, dice coordenadas un vértice, luego tienes versión alternativa usando MTeX y versión que exporta CSV. O sea, me da una que exporta CSV sin habérselo pedido. O sea, ya te digo, esto flipo, estoy flipando, ¿eh? Venga, vamos a hacer con la primera, a ver si lo hace. Si ya con que lo haga, ya te digo, cierro la puerta y me voy al parque y que curre la IA por mí. Venga, vamos a copiarlo, vamos a pegar esto. Vamos a ver cómo se llama el programa. De Funce, 2 puntos, recordar, y se llama vértices polilínea. Vamos a darle guardar, vamos a cargar con appload el ficherito, es el mismo, tenemos aquí los 3 lists, vamos a darle a cargar, y se llama vértices polilínea. Ahí lo tenemos. Venga, selecciona las polilíneas. Pues venga, vamos a seleccionar, pues yo que sé, estas. A ver si me deja seleccionar esta de aquí. Uy, ha fallado. A ver, espera.
No vaya a ser que no hayamos seleccionado una polilínea. Voy a listar esto. Vale, es una polilínea, sí, ha fallado. Pues entonces le vamos a mandar como hemos hecho antes. Voy a coger todo esto y le voy a decir, oye, el primer código, si falla el primero, los otros dos van a fallar. ¿Por qué? Porque está variando algunas cosas, pero con la... Me imagino que el esqueleto es el del primero, ¿vale? Y sobre el primero hace las modificaciones para hacer las distintas variantes que nos ha hecho, ¿vale? Esto te lo digo por experiencia, no porque me esté tirando aquí el pisto, ¿vale? Entonces vamos a decirle, oye, reporta este error. Dos puntos y le pegamos lo que acabo de copiar del error y se lo vamos a volver a enviar. Vamos a abrir donde tenemos el código, lo voy a borrar, a ver si nos reporta el nuevo y cuando nos lo termine de reportar lo pegamos y lo volvemos a hacer. Pero ya te digo, o sea, estoy flipando. O sea, por un lado, tengo ahora mismo cosas contrapuestas. O sea, me parece una cagada que tenga tantas limitaciones la IA. Y por otro lado, me mola que haga código LIS y que lo haga dentro de lo que cabe bastante bien, ¿eh? O sea, de lo que le estamos poniendo a prueba son cosas... esto es de nivel, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa, ¿vale? No es hazme un circulito. Venga, vamos a pegarlo. Verificamos que se siga llamando igual, vértices polilínea, guardamos, vamos a cargarlo con appload, seleccionamos, cargar, cerrar y se llamaba vértices polilínea. Venga, selecciono una polilínea, esta misma, pincha aquí y nos está dando error. A ver, ojo, esto es polilínea, no vaya a ser que no sea polilínea lo que he seleccionado. Sí, es una W de polilínea. Vale, entonces nos está dando aquí ya un error de... Al crear la tabla. Vamos a copiarle todo esto. Ya te digo, esto no me extraña que dé errores porque... espera, vamos a copiar desde aquí. Vamos a copiar desde aquí, para que él vea que es cuando he designado un punto y todo el rollo. Esto es bastante complejo, ¿vale? Se lo voy a mandar tal cual, sin decirle que es un error. A ver si lo interpreta él. El error, o sea, como ya estamos dándole errores y depurando, la IA se guarda la conversación, sabe lo que está trabajando y ya detecta que esto es un error. O sea que el modelo de IA me da que es bueno. Luego otra cosa, que dentro del modelo de IA sea un modelo especialista en hacer programación, que ya es más complejo, pero lo que es la IA de LIS me mola. Que en el otro término esté coja, que solo haga 500, que no pueda dibujar, que no pueda borrar, que no pueda apagar capas, que no me pueda revisar referencias externas. Pues bueno, es la primera vez. Yo creo que irán aumentando poco a poco, pero bueno, hay esperanzas, señores de Autodesk. Espabilemos. Vamos a copiar otra vez Vamos a copiar esto otra vez. Voy a borrarlo y a ver si a la tercera o la cuarta, no sé cuál es ya, si lo consigue hacer. Bueno, vértices polilínea, se sigue llamando igual. Vamos a cargarlo, appload. Buscamos el ficherito donde tenemos los 3 LIS, le damos a cargar y ejecutamos vértices polilínea. Venga, selecciono esta polilínea, pincho por aquí y me dice que nada. Bueno, pues este no es capaz de hacerlo. Vamos a hacerlo un más simple, a ver si alternativa robusta usando paso a paso y el DCSV. Yo creo que lo voy a dejar aquí, en este no lo llega a hacer, pero sería seguir interactuando con la IA, ir pasándole los reportes que nos da del tipo de error y que ella sola lo fuese depurando. Y a lo mejor, en vez de ser tan bestias y tan burros como yo, que le he pedido de primeras, oye, dame los vértices y genérame una tabla, pues a lo mejor es más fácil, dame una tabla y hazme un listado en pantalla, ¿vale? Entonces, poco a poco, cuando veamos que nos da ese listado en pantalla, le subimos el listón. Vale, ya tengo listado en pantalla. Ahora dame una tabla con ese listado en pantalla. Ir poquito a poco dándole más caña. Pues bueno, espero que te haya gustado, que hayas visto cómo intentamos hackear a la IA, porque lo has visto en el vídeo, antes no dejaba, ahora sí, ahora qué pasa, qué incertidumbre hay, durará, no durará. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.